Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa, hacemos una pregunta por intervención y deben identificarse con vuestro medio. Hola Carlos, Abraham Romero, El Mundo, aquí. Una reflexión sobre el partido, sobre la eliminatoria y no sé si sobre esta temporada, si esto supone un paso atrás grande en esta temporada. Pero es una decisión salir de la Champions League. Esto es bastante normal pensarlo, pero esta es la otra parte del fútbol. Hay la parte feliz, lo hemos pasado muchas veces, y hay la parte triste, que es la de hoy, y que tenemos que ser capaces, como hemos manejado muchas veces la parte feliz del fútbol, que ha sido la victoria, los títulos, tenemos que manejar bien también la parte triste, que es una eliminación de la Champions League. ¿Cómo lo hacemos? Hay 3 competiciones y tenemos que estar focalizados en esta, en la Liga, en la final de la Copa del Rey y al final de la temporada en el Mundial de Club. Hay que aceptarlo también porque en los 2 partidos creo que Arsenal ha sido mejor que nosotros. Lo hemos intentado en esta eliminatoria. Yo creo que era importante tener un momento que podía ser el penalti que nos han quitado. Podía ser un momento que podía cambiar la dinámica de esta eliminatoria, pero para ser honesto, el Arsenal ha defendido muy bien, hemos encontrado dificultad a buscar espacio. Creo que a nivel de intensidad lo hemos hecho mejor que lo normal, pero no ha sido suficiente. Hola Carlos, ¿qué tal? Juan Ignacio García Ochoa del Diario Marca. ¿Qué ha fallado hoy? ¿Ha sido el plan de hoy o cree que esto es consecuencia del trabajo de toda la temporada que no ha sido bueno? Bueno, como he dicho, hacer un análisis hoy me parece no correcto, en el sentido que tenemos, como he dicho, tenemos que aceptar esta eliminatoria, los palos que llegan, nada más. Es lo mismo que he dicho a los jugadores, tenemos que tener la cabeza alta. Esta competición en los últimos años lo hemos hecho muy bien, mejor que otros. Este año tenemos que aguantar y sufrir porque no ha sido como los otros años, pero en el deporte esto a veces puede pasar, porque no existe un equipo invisible. Hola Carlos, buenas noches. Soy Antón Meana, en directo en el Alguero de la cadena SER. Se agradece a veces, en mitad del ruido, un discurso deportivo y futbolero como el suyo, de que a veces no se puede ganar. Le quería preguntar por una respuesta que le ha dicho a Ricardo Sierra, le hemos escuchado en televisión en directo, de que no sabe su futuro ahora mismo ni lo quiere saber, que es pronto, que veremos cómo termina la temporada. Yo sí quiero saber si, en caso de que llegue el hecho de que no sigue Carlo Ancelotti, ¿usted entrenaría en el Mundial de que no siga Ancelotti, usted entrenaría en el Mundial de Clubes o no? ¿Eso lo han llegado a hablar ustedes o no, Carlos? No te puedo hablar de esto ahora, ¿no? Buenas noches, mister José Luis Sánchez, en directo para el Chiringuito. Ayer soltó una frase que quedó un poco en el aire sobre si va a ser su último partido en la Champions, en la Copa Europa, el entrenador más laureado de esta competición. ¿Siente que es su último partido? No sé, puede pasar, porque puede pasar que el club decide de cambiar. Es un día el club decidirá de cambiar, puede ser este año, puede ser el próximo año cuando me acabe el contrato. No hay absolutamente ningún tipo de problema. El día, como he dicho, el día que termino aquí, puedo hacer solo una cosa: agradecer a este club. Puede ser mañana, puede ser en 10 días, en un mes, en un año. La única cosa que hago, que voy a hacer, darle las gracias a este club. Esto y nada más. Y después, si mi contrato se acaba al final, si no se acaba, a mí me da exactamente igual. Hola, ¿qué tal? Carlos, por aquí. A tu derecha, Javi Gómez, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Todo el mundo le pregunta por su futuro. ¿Cree que Carlo Ancelotti es el único culpable de la imagen que ha dado el Real Madrid en Champions? Bueno, que alguien considere que soy el único culpable, a mí no me cambia absolutamente lo que voy a pensar en los próximos días, y lo que pienso que es exactamente preparar bien el próximo partido para seguir en la pelea de la Liga y para intentar de ganar la Copa del Rey. A mí me da exactamente igual.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, en directo para Radio Estadio Noche Onda Cero. Te quería preguntar, ahora que llevamos bastante de temporada y que ya no va a jugar el Madrid más partidos en 3 semanas de Champions, ¿qué es lo que más te ha molestado o que menos te ha gustado del equipo en los casi 60 partidos de este año? Yo creo que a nivel de actitud hoy el equipo ha dado todo lo que podía dar y no siempre hemos sido capaces de hacerlo. Ha faltado, comparado con el año pasado, un poco de actitud colectiva. ¿Qué tal, Carlos? Rubén Cañizares, de ABC. Bueno, ha explicado aquí a los compañeros que el club está en su derecho de pensar en si usted es el entrenador adecuado para la próxima temporada o no. Tiene contrato hasta la próxima temporada. Hace un par de meses le pregunté si usted había decidido marcharse del club este año, pasara lo que pasara, y dijo que eso nunca iba a suceder. Quiero saber si después de esta eliminación y viendo el paso de estos 2 o 3 meses, ¿usted sigue pensando así o en algún momento se ha planteado subir al despacho de Florentino y decirle que a lo mejor ya no es el entrenador adecuado para este equipo? No lo he pensado. Hola, mister. Manuel de Juan para el diario AS. Le quería preguntar que de este partido qué lección saca, porque habla de que actitud no ha faltado, pero cree que ha faltado fútbol y cree que a lo mejor por momentos al Madrid se le ha visto demasiado impotente e incapaz para entrar, y si eso puede afectar a lo que viene, que los jugadores a lo mejor se desmotiven viendo que por mucho intentarlo y por mucho ambiente no han sido capaces. No, esto es lo que tú has dicho, no manejar bien la parte triste del fútbol, porque se bajan los brazos, se no son motivados para el próximo partido, significa que no han manejado bien este momento triste. Entonces, yo tengo que focalizar bien el equipo y creo que lo va a hacer, que hay partidos que tenemos que jugar y donde tenemos que ser protagonistas, porque hay partidos que son muy importantes. ¿Qué tal, Carlos Martín de OK Diario? Te preguntaba ahora mismo, Manu, que si crees que ha faltado fútbol hoy al Madrid, y hemos visto que en la primera parte, que no es habitual, ha calentado Ceballos. Si en algún momento te has arrepentido de no meter a un jugador como Ceballos o Modric. Ceballos no estaba al 100%, por esto no ha empezado el partido. Últimas 2 preguntas. Hola, Carlos, buenas noches. Has comentado varias veces en esta rueda de prensa que sobre la necesidad de manejar este lado triste. Al Madrid le quedan todavía unos cuantos partidos en Liga, le queda una final de la Copa, le queda un Mundial de Clubes. ¿Teme por la respuesta anímica del equipo en lo que queda de temporada? No, absolutamente no, porque creo que lo que he dicho a ellos hoy, creo que ha sido bastante claro, que hay que tener la cabeza alta, seguir peleando y luchando y aprender de este momento a ser mejores para el próximo partido. Última pregunta. Hola, mister. José Aguado de La Razón. Si pudiese volver atrás y se jugase otra vez la eliminatoria, ¿cambiaría algo? No. Muchas gracias.